Muy buenas noches a todos. Es una alegría poder estar nuevamente con todos ustedes aquí en nuestro estudio que lo realizamos todos los días viernes. Eh, Hoy como siempre, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio según el Espiritismo. Y al final pueden hacer sus preguntas si tuviesen alguna pregunta sobre el tema que vamos a trabajar. ¿Sí? Motivos de resignación. Hoy abrimos el Evangelio según el Espiritismo y el tema que salió es motivos de resignación. Y es un tema muy interesante porque todos nosotros nos vemos en ciertos momentos con una dificultad, con una lucha en nuestros días, ¿no? En nuestra vida. Y entramos en estados de aflicción también frente de cómo poder superar eso, cómo poder sobrellevar eso. Y vale la pena que comprendamos cómo la espiritualidad nos ayuda, cómo nosotros podemos hasta cierto punto reaccionar frente a, frente a todo esto, ¿no? Y cuál debería ser nuestra actitud cuando estamos en procesos quizá de sufrimiento, de mucha lucha. Eso. Motivos de resignación. Esto está en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, después pueden darle una, una leída. Siempre es bueno para que ustedes también lo vayan poco a poco interiorizando. Motivos de resignación. Y comienza así. Nos dice, bienaventurados los afligidos. Nos hace esa introspección con el mensaje de la montaña, ¿no? Con las bienaventuranzas. Bienaventurados los afligidos. Y aquí comenzó una de las primeras reflexiones que yo tuve. Afligidos, ¿por qué? ¿Sí? Y recurrente más adelante en este texto, antes de ir a los puntos que yo señalé como más importantes, afligidos por las deudas de su pasado. Es una de las cosas que marcan también aquí el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, porque nosotros tenemos deudas del pasado, tenemos cosas que no realizamos bien en una vida anterior, entonces hoy tenemos que rescatar en esta vida. ¿Sí? Y eso muchas veces nos genera sufrimiento. Y eso está bastante claro también en cada uno de nosotros. Tenemos, quien es espírita, tiene esa concepción, ¿no? De que muchas veces, siempre que nosotros sufrimos, perdón, me atoré. Siempre que nosotros sufrimos, hay un antecedente espiritual. Estaba con un caramelo. Tiene un antecedente espiritual y este antecedente espiritual hace que nosotros en la próxima encarnación vengamos con algunas cosas que debemos cumplir, que debemos hacer. Y ese realizar muchas veces es muy doloroso porque no necesariamente nosotros ya tenemos conciencia de lo que debemos realizar. No tenemos conciencia de lo que debemos rescatar. Y se convierte en un verdadero aprendizaje. Y nosotros entendemos, el aprender
no está malo, aprender no debe nunca ser ligado con algo malo. Sin embargo, el aprendizaje puede ser muchas veces difícil, en el sentido que nosotros debemos reflexionar y deberemos también generar nuevas actitudes para poder crecer, para poder seguir adelante y evolucionar también. Entonces tenemos eso, ¿no? Los motivos de resignación, la primera cosa es entender que nosotros somos una alma que simplemente se va moviendo hacia la libertad espiritual y eso tuvo que llevarnos por varias encarnaciones, por varias vidas y porque tuvimos esa falta de experiencia, esa falta de conocimiento en aquella vida, una infancia espiritual, igual que nosotros todavía no conseguimos ver todas las cosas. Llevamos esa infancia espiritual y eso mismo no nos permite avanzar, seguir adelante. Por lo tanto, ese es el primer motivo de resignación. Y aquellas cosas que realizamos mal, hoy tenemos la obligación de repararlas, de hacerlas bien, de resignificarlas, de darles un nuevo sentido, un sentido positivo, un sentido de mejoría, de bondad, de amor. Entonces nuestras actitudes, nuestra disciplina, nuestra forma de ser, tiene que verse mudada. Cambiar los hábitos es lo más difícil que se va a enfrentar una persona, porque es muy fácil acostumbrarse a un hábito, positivo o negativo. Y pienso que todos nosotros navegamos por ese río, ¿no? Donde fácilmente nos vamos acostumbrando a ciertas cosas en nuestra vida y después desacostumbrarse a eso y acostumbrarse a otra cosa cuesta trabajo. Significa que todos podemos adaptarnos, más no podemos negar que cuesta trabajo todo eso. Por lo tanto, no es en realidad un castigo, pero muchas veces vamos a tener que realizar ciertos sacrificios de nuestro ego para encontrar aquel equilibrio que nosotros necesitamos interiormente. ¿Por qué muchas veces nosotros no nos sentimos en paz o no sentimos paz? Es porque tenemos todavía trabajo interno que realizar. Sobre todo cuando no sabemos por qué no sentimos paz, por qué yo no siento tranquilidad. Es porque tenemos un camino interno que tiene que recorrerse, de autodescubrimiento que tiene que realizarse. El espiritismo es la mejor herramienta para poder hacer eso y el evangelio según el espiritismo todavía más, porque nos da esas herramientas éticas. Entonces, cuando habla, bienaventurados los afligidos porque serán consolados, entonces indica que aquellas personas van a tener una compensación sobre el sufrimiento. Yo me ponía a pensar, ¿se puede tener una compensación real sobre algo equivocado que yo hice? ¿Será que mis aflicciones, si yo tengo resentimiento y yo estoy sufriendo por ese resentimiento, más adelante yo seré compensado por sentir ese resentimiento? Ahí es que tenemos que reflexionar y ver que en realidad no es así. Bienaventurados los afligidos, los que se afligen por comenzar a realizar las cosas de una forma positiva. Los que se afligen por tratar de salir adelante. Y no es una aflicción de sufrimiento, en realidad, es una aflicción de que están esforzándose con todas sus fuerzas para salir adelante. Y eso genera un poco de
aflicción, eso genera un poco de lucha interna, ¿no? De sacrificio interior, de sacrificar sus modas, sus egos, sus propios gustos para poder resignificar. Y resignificar es muy importante, es una palabra bonita porque significa que algo tiene este significado, pero yo le doy un contexto diferente. Entonces yo no soy una persona con mal carácter, yo soy una persona que tengo mucho valor y mucha fuerza. ¿Se comprende un poco eso? Entonces así nosotros logramos salir adelante. Y aquella resignación, yo pienso que es como el resignificar, porque allí en realidad nosotros podemos resignarnos y podemos bendecir al sufrimiento. No podemos bendecir al sufrimiento cuando yo siento odio, por ejemplo. Ah, yo estoy sufriendo porque siento odio. Entonces voy a bendecir al odio. Es incoherente. No puedo hacer eso, pero sí puedo bendecir el esfuerzo que yo estoy haciendo y que me resulta difícil para liberarme del odio. Puedo bendecir el amor que yo estoy intentando dar, ejercer para seguir adelante, para seguir adelante y superar el odio. Y allí ese sufrimiento vale la pena vivirlo, porque allí verdaderamente es un preludio de curación. Como dice el primer segmento de, de este tema. Es un preludio de curación, porque yo estoy viendo no el dolor mismo, no el sufrimiento, sino estoy viendo las posibilidades para yo comenzar a librarme de todo eso. Y esas posibilidades, ese trabajo que yo estoy haciendo para librarme de eso, es bendecido por Dios. Ahí somos ayudados por los buenos espíritus, somos apoyados por las entidades espirituales que nos dan la oportunidad de avanzar. Cuando entendemos que nuestros dolores son deudas de nuestras vidas pasadas, muchas personas se quedan pensando, pero yo no me acuerdo de una vida pasada. Y sí, ninguno de nosotros muchas veces tiene conciencia de una vida pasada. Y esas vidas pasadas en realidad no es en el sentido de que nosotros tenemos que recordarlo para poder comprender. Nuestros hábitos nos dicen en realidad cómo nosotros fuimos en una vida anterior. Si para mí me es fácil ser solidario, entonces yo voy a saber que en mi vida anterior ya fui solidario. Entonces, y es una cosa que yo traigo en mí. Ya es algo que yo conseguí en mi vida pasada. Si en esta vida soy paciente, entonces significa que en mi vida pasada también fui paciente. ¿Sí? Menos que ahora, pero ya fui paciente, ya vine entrenando todo eso. Más en mi vida pasada tuve ciertos hábitos y ciertos temperamentos, entonces voy a venir también arrastrando todo eso. Y como no lo solucioné en una vida pasada, esta vez va a estar un poco más complicado todo. Entonces, esos dolores, esas deudas, no con las otras personas, esas deudas con nosotros mismos son lo que nos hace sufrir. Eso es lo que nos hace sufrir. Y para eso necesitaremos de paciencia para poder comprender. Porque si es que nosotros comenzamos a observar nuestro temperamento, comenzamos a observar nuestra forma de comportamiento, entonces vamos a ser lo suficientemente pacientes para avanzar, crecer y adelantar en nuestra vida, siendo cada vez más coherentes en nuestra forma de realizar las cosas. Entonces, esas faltas que cometimos con nosotros mismos es de impedirnos la oportunidad evolutiva de amar, de ser responsables, de crecer,
de sentir paz, de sentir todos aquellos ideales nobles, todos aquellos sentimientos nobles que nos permiten en realidad participar de la felicidad. Porque en eso se sintetiza también la felicidad, la solidaridad con el prójimo, las amistades, la familia, todo eso es lo que en realidad nos llena de amistad, de felicidad, perdón. Cuando nosotros somos felices a causa de las relaciones que vamos creando, de los actos buenos que nosotros estamos colectando a lo largo de nuestra vida, entonces vamos a tener un sentimiento de realización. Y la realización hace que se nos sintamos cubiertos, perdón, frente a cualquier sufrimiento que nosotros podamos tener. Entonces, cada vida, cada existencia es una oportunidad. Es una oportunidad para avanzar. No nos podemos quedar tampoco en la idea de que yo estoy pagando lo que hice en una vida anterior. Simplemente yo estoy aprendiendo lo que yo no pude aprender bien en una vida anterior. Podemos también mudar todo eso. Y así poco a poco librarnos del sufrimiento. Dice una frase, el Evangelio según el Espiritismo, tomado de una parábola. Si hoy mismo me pagáis la 100ª parte, os perdono el resto y quedaréis libres. Si nosotros somos capaces de cultivar correctamente una virtud, un poquito, solamente un poquito. Si nosotros tenemos esa capacidad de ir conquistando un poquito de aquel hábito que es nocivo para nosotros, hábito emocional, me refiero sobre todo, porque los hábitos materiales, con un poco más de disciplina y siendo correcto, podemos, ¿no? Entonces, esos hábitos morales, esos hábitos de carácter, esos hábitos emocionales que pueden hacer daño a otras personas y hacen daño a uno mismo. Si nosotros podemos cultivar un poquito, en realidad estamos pagando esa deuda interior. Y también vamos a comenzarnos a sentir también que lo que realizaremos luego será una conquista completa porque no estamos solos en esto. Lo importante es comprender que hay entidades espirituales benéficas y buenas que nos ayudarán a crecer, a avanzar, a fortalecernos cada vez que emprendemos una conquista. No lucha, no me gusta a mí hablar acerca de las luchas porque las luchas, cuando luchamos, colocamos muchas emociones y cuando luchamos podemos salir heridos y podemos quedarnos también debilitados y salimos con heridas. Es mucho mejor trabajar. Entonces siempre insisto en lo mismo. Cuando nosotros trabajamos en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento, entonces tenemos la posibilidad de avanzar más rápido, más aprisa. Y así podernos nosotros liberar de todo aquello que nos priva de las felicidades. Sin embargo, tenemos que tomar conciencia de todo esto, de que deberemos estar dispuestos a vivir ciertas privaciones de carácter y de ego negativas, del cual sin hacerlo no podremos tampoco adelantar. Si nosotros no aportamos algo de nosotros, si no hacemos nuestra parte, si
solamente nos quedamos en la queja, yo estoy sufriendo, y no hacemos nada al respecto, entonces no va a funcionar. No vamos a poder tener ese apoyo, no vamos a poder seguir adelante. Entonces tenemos que también salir fuera de esa queja. Tenemos que salir fuera de, de, de ese punto de comodidad que es lamentarse absolutamente por todo, porque sucede constantemente en la que todos nosotros a veces nos lamentamos porque no nos van bien las cosas, o porque será que yo he recibido esta semana muchas lamentaciones del COVID porque estamos en cuarentena. Yo he tenido que responder, oye, todo el planeta está igual. No eres solamente tú que está en cuarentena, son muchas personas. Y otras personas están peor todavía. Entonces deberemos, porque la queja nos nubla la visión, no nos permite ver realmente lo que está ocurriendo, no nos permite observarnos a nosotros mismos para poder realizar esas modificaciones que son importantes realizar y que nos permiten ser personas realmente espirituales. Una persona quejosa en realidad deja de ser una persona espiritual. Su vibración baja tanto, tanto, que las entidades espirituales difícilmente colaboran porque no logran estar acorde a su vibración. Entonces deberemos estar muy, muy atentos sobre si nosotros tenemos esa dinámica de queja para comenzar a modificar. Y deberemos también ser muy cuidadosos en algo. Y nos dice el Evangelio, pero si pagando por un lado se contraen nuevas deudas, por el otro nunca se llegará al salto. Y esto en contexto. Son felices porque pagan la deuda y después de pagar quedaron libres. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien, entonces mantengámonos en el bien. Yo recuerdo una respuesta que dio Divaldo a una persona que le escribió. Y era una queja, ¿no? Y la queja era la siguiente, dice, yo ayudo a esta institución espírita por varios años y en su obra social por varios años, pero ahora me hace mal, la gente que está es terrible, no me siento bien, ya no quiero ir ahí, entonces, pero yo sé que tengo la obligación de seguir haciendo las cosas bien. Y Divaldo le, le, eh, le respondió así, no vale la pena fingir hacer el bien si pierdes tu alma. Y fue una respuesta contundente, fue una respuesta contundente. Entonces muchas veces nosotros estamos fingiendo que hacemos el bien también, cuando por dentro no existe esa sintonía, no estamos acorde. Entonces por dentro estamos maldiciendo todo y por fuera estamos intentando maquillarnos en hacer el bien. Y las cosas tampoco funcionan. Y es eso lo que dice aquí el Evangelio. Pero si pagando por un lado se contraen nuevas deudas por el otro, y eso sucede. Por eso nosotros debemos ser vigilantes en todo momento, para no caer justamente en eso y ser totalmente honestos con nosotros mismos. Ser honestos con nosotros mismos para poder seguir adelante, para no contraer nuevas deudas, para, sobre todo, estar alerta para comprender qué es lo que está pasando.
Si es que ese momento sale un mal sentimiento, poder darse tiempo de vivirlo, expresarlo y superarlo. Y así no se va a convertir en una materia que tenga que ser repetida, en algo que tenga que ser revisado. Entonces, tenemos la oportunidad de siempre volver a emplear, a realizar aquella tarea que no pudimos realizar la primera vez. Siempre la divinidad nos da la oportunidad de volver a realizar esa prueba. Y deberemos superarla con dedicación, pensando que el proceso reencarnatorio es un proceso de profunda bondad, no para con Dios, porque muchas personas piensan en su vida que le están haciendo un favor a Dios, y no es así. La reencarnación es una obra de bondad para con nosotros mismos. Entonces la oportunidad la tomamos para nosotros, para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Es igual como ir a la universidad, como igual para ir a la escuela. No es para las otras personas. A la final te sirve a ti porque te ayuda a que se pueda ver las cosas de una forma diferente, que tenga herramientas para poderse superar en la vida, que pueda comprender mejor su propia existencia. Entonces el proceso educativo de la reencarnación nos brinda todo eso, nos da la oportunidad de volver a empezar, de poder rehacer las cosas, de poder resignificar lo que yo estoy viviendo, de poder tener resignación comprendiendo que hoy debo hacer las cosas correctamente, no porque sea un castigo. Porque nuestra mente nos lleva inmediatamente a la palabra castigo. Ah, yo estoy sufriendo porque es un castigo. No, hay algo que tú no sabes hacer bien y te urge aprender a hacer bien. Entonces, está en tu camino. ¿Tenías que vivirlo? No tenías que vivirlo. Mas tu propia imperfección hace que vuelvas a generar esa experiencia hasta que aprendas a no tener esa experiencia, a dejar de lado ese evento. Y así continuamos en nuestra vida comprendiendo en realidad lo que es el significado de la resignación, con paciencia y sin queja. Nuevamente, resignación es objetivizar, ver de una manera diferente aquello que me está haciendo sufrir. Cuando nosotros comprendemos que somos seres espirituales, entonces en realidad vamos a comenzar a ver las cosas en una dimensión diferente. Y vamos a entender que todo lo que estamos pasando apenas es un instante frente a toda nuestra existencia espiritual y a todo a lo que aún nos hace falta aprender. Y las lecciones que vengan en el futuro van a ser lecciones mejores, más auspiciosas, bonitas, en el sentido que si ya pasamos todo aquel deterioro de la carne, la superación de lo material, lo siguiente será la superación propia de ese estado espiritual, hasta su punto máximo. Y allí otros desafíos serán planteados para cada uno de nosotros que deberemos también superar. Entonces, estos instantes valen la pena, vale la pena. No quedarse en el sufrimiento y sí en la comprensión y sí en la acción para nosotros regenerarnos, para modificarnos y para resignificar nuestra propia vida, para recomenzar.
Es un tema muy bonito que nos lleva a muchas reflexiones. Y les invito a que después ustedes también lleguen a sus propias conclusiones leyendo el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, ¿sí? Motivos de resignación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlas ahora. Si tienen alguna duda, si hay algún punto que hay que aclarar. Que después ustedes también lleguen a sus propios. Pueden hacerlas. Juan Danilo, una pregunta. En medio de una expiación, como tú dices, hay que darle un sentido de amor a una expiación, a una prueba. Pero normalmente nuestra condición humana, cuando vivimos pruebas o estamos en medio de una expiación, se nos dificulta tener la claridad de todo lo que tú expusiste, que estoy seguro que todos lo llevamos dentro, pero en esos momentos es difícil verlo. Todos. Entonces, ¿hay algún truco o algún consejo como para tratar de aclarar la visión en ese momento de expiación? Es una cosa de conciencia. Y es un poco difícil también en ese sentido, pero es una situación de conciencia. Cómo nosotros nos reaccionamos a todo eso. Si yo soy consciente que soy un espíritu y que eso va a ocupar un breve lapso y ese breve lapso va a ser el que yo me demore en comprender, en realizar, en tomar buenas decisiones, entonces yo voy a estar más dedicado en tratar de solucionarlo y de tomar buenas decisiones a estarme preocupando tanto. No es fácil, porque para eso tienes que sacrificar esa porción de tu ego que te dice, preocúpate. Y eso está en superlativo en todos nosotros, tenemos ese punto de preocúpate. No existe nadie que se salte eso, todos lo tenemos. Entonces, podemos preocuparnos, más debemos ocuparnos en encontrar la solución y tomar esas medidas adecuadas para poder avanzar y crecer. Quizá alguna otra pregunta. Parece que no. Veamos aquí en el Facebook, tampoco no tenemos preguntas. Muy bien, queridas amigas, amigos, un gran abrazo. Vamos a salir de la transmisión y me voy a quedar un poquito más con nuestros amigos de Luz Fraterna y las personas que están en nuestro Zoom.